el viernes 28 de junio se cumplió una semana, ya de esto hace mucho, que se dio a conocer la noticia del cierre de Cope Servidores. Y el escenario encontrado por el equipo interventor, pues no es muy positivo. ¿Qué se sabe hasta el día de hoy? Bueno, hasta el día de hoy lo que se sabe es que esto está todavía bajo una fuerte investigación. Han salido a relucir algunos datos interesantes. Uno de los datos es que hay un seguro que cubre a la gente que tiene menos de 6 millones invertido en Cope Servidores, pero para la gente que tiene más, todavía la incertidumbre es total. Pero más que hallazgos, lo que ha surgido en Cope Servidores es un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega el papel de la responsabilidad de CONACYF? ¿Hasta dónde llega el papel de responsabilidad de la SUGEF? ¿Cuándo se va a saber si efectivamente la gente va a recuperar su dinero? ¿Qué pasará con el Banco Popular, que estaba interesado en comprar la cartera de Cope Servidores y ahora también pareciera estar en problemas? Para dilucidar todas estas dudas, he invitado al economista Gerardo Corrales, con quien vamos a conversar acerca de este tema que tiene aproximadamente a 180,000 familias en vilo y con fuerte afectación. Buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la oportunidad. Gerardo, son muchas las preguntas. La verdad es que le decía yo a la gente que hay una fuerte afectación. La primera que yo quisiera entender es, bueno, Cope Servidores es una cooperativa que daba préstamos con intereses más bajos que los bancos. ¿Cómo trabajaba o cómo trabajó hasta el momento Cope Servidores de forma tal que pudo hacerse de una cartera tan robusta? Vamos a ver, Cope Servidores, como su nombre lo dice, inicialmente era una cooperativa de ahorro y crédito exclusivamente para los servidores públicos. Era una cartera, por decirlo así, una cooperativa de un círculo cerrado. Muy segura porque en aquel momento lo que existía era de parte del patrón, el Estado, deducción automática de las cuotas de los créditos de los salarios. Y entonces la morosidad era muy baja. Pero después, que me parece que es un error, se convierten, al igual que la mayoría de las cooperativas, en competidores de banca comercial, de los bancos privados y de los bancos públicos. Y entonces abren su mercadeo a capturar tanto clientes depositantes como clientes deudores de todo el país. Esta cooperativa en particular tenía como plan estratégico, su objetivo número uno era convertirse en la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país. Y eso los llevó a crecer muy rápidamente. Estoy hablando del año 2014-2015, captando ahorros a la vista o a plazo, pagando tasas de interés pasivas que se llama más altas de las tasas de interés, no solamente del mercado, sino que yo demostré en una presentación que hice al Congreso Solidarista que esta cooperativa pagaba un 15% más alto los intereses del promedio de todas las otras cooperativas, que son 20 cooperativas de ahorro y crédito que están bajo el radar de la SUGEF. Y lo que hacían era colocar cerca del 75% de esos recursos en créditos personales. Ahí vino el problema, porque la originación de créditos empezó a distorsionarse con tal de crecer y con tal de bajarle las cuotas de pago a los deudores. Los plazos normales de un crédito de consumo o de un crédito personal es de 5 años, pero aquí se empezaron a dar créditos a 10, 15, 20 y hasta más de 20 años plazo, con tal de que la cuota al ingreso le diera al deudor. Y claro, tuvieron que ir asumiendo más riesgo y al final esa mala calidad de cartera fue la que ha originado pérdidas de miles de millones de colones, a tal punto que al día de hoy se consumió en pérdidas todo el patrimonio, que era un patrimonio de más de 120,000 millones de colones,
de cerca de 130.000 afiliados, socios de la cooperativa. Ya esa plata se perdió y ahora pues está en entredicho el resto de activos de la cooperativa. Gerardo, ¿se perdió o se la robaron? Bueno, de acuerdo con mi experiencia y leyendo un poco los documentos del CONACYT, yo veo muy difícil que solamente se haya perdido plata por malas prácticas de crédito, por asumir crédito en riesgo excesivo. Es que es demasiado el dinero que se perdió en corto tiempo. Entonces, por esa razón creo yo que el Ministerio Público intervino, allanó la cooperativa, porque me parece que aquí hay suficiente evidencia de delitos que se han cometido. Delitos porque se ocultó información, delitos porque se engañó, delitos porque se manipuló los datos y delitos porque los recursos, me parece a mí, que quizás hubo una malversación de fondos. Ok, esto trabaja con una junta directiva. Asimismo, la junta directiva tiene que estar o debería estar fiscalizada, ya sea por CONACYT o por alguna entidad financiera más arriba, por la SUGEF. ¿Qué pasaba con esas entidades mientras todo esto ocurría? Bueno, la estructura de supervisión y de fiscalización del sistema financiero costarricense está compuesta por el Banco Central, que es la última entidad, es el ente rector del sistema financiero. Debajo del Banco Central hay una dependencia que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, responde al Banco Central y es, por decirlo así, quien aprueba la junta directiva de las 4 superintendencias que existen en el país. Una que vigila a los intermediarios financieros, o sea, los bancos del Estado, bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, financieras y la Caja del Ande. La otra que supervisa los fondos de inversión y los puestos de bolsa, que es la SUGEVAL. La otra que supervisa los fondos de pensiones y a las operadoras de pensiones, que es la SUPEM. Y finalmente tenemos el caso de los seguros, que lo supervisa la SUGESE. En este caso en particular, dado que se está manejando los ahorros del público para colocarlos por cuenta del riesgo de la cooperativa en crédito o inversiones, la supervisión, la fiscalización era responsabilidad de la SUGEF, de la superintendencia. Y es quizás donde hay más malestar, y yo creo que debidamente justificado, porque desde el año 2016 hay informes de la SUGEF que señalaban los mismos problemas que hoy causaron la intervención: mala calidad de crédito, insuficiencia de estimaciones para incobrables, pésimo gobierno corporativo de parte del Consejo de Administración, que es la junta directiva de la cooperativa, un montón de gente ahí sentada en la silla que no tiene idoneidad, se llama, que no tiene los atributos para poder estar supervisando a la alta administración de que no hiciesen malas conductas que los llevase a esta situación. Y a pesar de eso, en mi criterio, no se actuó oportunamente y las pérdidas han sido mayores de lo que hubiese sido si se hubiese intervenido en el 2016 y en el 2017. Es que son ¿Por qué muchos no se años. hizo? ¿Por qué no se hizo? Vamos a ver, es que aquí, a ver, hay familias que perdieron todos sus ahorros. Y cuando a mí me dicen que les van a devolver 6 millones porque tal vez los demás son gente más acomodada, yo tengo un argumento: tal vez no son más acomodados, tal vez son los ahorros de toda una vida. Podían sí tener ahí 15 millones, 20 millones, porque metieron los ahorros de toda la vida y los van a perder. Entonces, no es decir ahora, sí, no se actuó a tiempo porque no se podía. No, es que hay que ver qué pasó y hay que sentar responsabilidades. Si en el 2016 y en el 2017 se prenden todas las luces rojas, estamos en el 2024. ¿Qué pasó? Bueno, de acuerdo con la ley del Banco Central, y ahí es donde yo ya no tengo acceso, porque ya no, yo no tengo acceso a la información que emite la SUGEF. Eso está en poder de la SUGEF y obviamente los miembros del CONACYT sí lo pueden hacer.
Lo que hubiese sucedido de acuerdo con la ley es que con esos informes de inspección del 2016, principios del 2017, mínimo era pedirle a el Consejo de Administración y a la gerencia un plan de remediación, un plan de regularización de los problemas señalados. Y si se hubiese incumplido ese plan, la ley en el artículo 136, en el inciso 5, dice que el CONACYT y la SUGEF tienen las suficientes facultades para que si un intermediario esté administrando el negocio tal que se ponga en riesgo su estabilidad y solvencia, lo pueden intervenir. No hay que esperar a que el patrimonio, o sea, la plata de los dueños, de los socios, se pierda o caiga por debajo del 8% de los activos, que es lo que se llama la suficiencia patrimonial, para que entre en irregularidad de grado 3 y para que se pueda intervenir. No, con solo que hubiese suficiente evidencia y fundamentos que ya existían, repito, en informes que yo vi, 2016, 2017, de pérdidas, de malas estimaciones, de mala administración, de un gobierno corporativo negligente, ya se tuvo que haber intervenido. ¿Por qué no se hizo? No. Bueno, ya yo no puedo entrar en ese detalle. Ahora las autoridades tienen que, como usted dice, asignar responsabilidades que no solamente son responsabilidades de carencia administrativa, sino que al haber intervenido ya el Ministerio Público, aquí van a haber responsabilidades de tipo penal. Ok, sí, pero Gerardo, perdone, ¿habrán responsabilidades de tipo penal para la gente que estaba en la junta directiva y no tenía la idoneidad o no tenía la honestidad, entre comillas, supuestamente, no lo sé, ¿verdad? Pareciera ser. Pero, ¿qué responsabilidad habrá para esas personas que, sabiendo que las cosas iban mal, no defendieron ese patrimonio que ya se perdió? Porque nada hacen esas personas con que la gente responsable vaya a la cárcel si ellos, primero, no van a recuperar su dinero. Segundo, vamos a seguir en manos de dirigentes o superintendentes o en fin, como le quieran llamar, de que pecan por negligencia o por lo que sea, pero que al final no actúan. Sí, a mí me parece que definitivamente hay suficiente evidencia, al menos para tipificar que aquí hubo un incumplimiento de deberes. La ley es muy clara en cuanto a las funciones del CONACYT, en cuanto a las funciones de la SUGEF, porque al final el espíritu del legislador, precisamente a lo que va, es a proteger los ahorros del público, particularmente los ahorros de los pequeños ahorrantes, que esa cifra de los 6 millones de colones no es arbitraria, sino que se hizo un estudio actuarial de los depósitos en el país y se concluyó que la mayoría de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, captaciones a plazo en Costa Rica, tienen saldos menores a 6 millones de colones. Y por eso la creación de ese fondo de garantía. Ahora va a corresponder no solamente al Ministerio Público. A mí me parece, sin ser abogado, que siendo yo una persona que se ha visto afectada y que tiene en riesgo de pérdida, que ya vamos a hablar, un porcentaje importante de sus ahorros, me parece que bien asesoradas legalmente podrían demandar al Estado por incumplimiento de deberes de los órganos de fiscalización. Claro, claro. Ahora bien, se da una oferta para comprar lo que se llama Banco Bueno, que ahorita me va a explicar usted qué es el Banco Bueno y cuál es el Banco Malo de Cope Servidores. Esa oferta viene de parte del Banco Popular, lo cual me imagino que representa una esperanza para los ahorrantes de la cooperativa. Pero días después se conoce que el Banco Popular también está en problemas. En problemas no sé si de liquidez o en problemas de solvencia. Ahorita me va a explicar qué tipo de problemas tiene. Entonces, ya nos empezamos a preocupar como todos, hasta los que no tenemos ahorros en las cooperativas, porque al final de cuentas todos tenemos ahorros, todos los que somos asalariados de alguna u otra manera, tenemos nuestros ahorros o los ahorros de nuestras pensiones
en el Banco Popular. Bueno, el Banco Popular es una entidad, y que quede muy claro esto, muy solvente en el sentido de que su nivel de deuda respecto al patrimonio es muy bajo. El Banco Popular, a diferencia de otros bancos, tiene una ley especial que le garantiza que recibe de los ahorros del público, de los salarios del público, una suma fija. Y eso hace que su patrimonio crezca todo el tiempo. Por eso, aunque la ley permite un nivel de endeudamiento, digamos, de 12 veces lo que se tiene en el patrimonio, el Banco Popular el día de hoy lo que tiene 5 o máximo 6 veces. O sea que no tiene un problema de solvencia. Está, digamos, subapalancado. Tampoco el Banco Popular tiene un problema de liquidez. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Qué O sea, tiene entonces? el Popular tiene las suficientes disponibilidades que se llama el efectivo para hacerle frente a los vencimientos de sus obligaciones. Lo que la SUGEF señala, y esto es un informe de enero de este año, o sea que es anterior a que se hubiese declarado la intervención de COPE Servidores. Pero claro, en el ambiente de incertidumbre que hay ahora y con el tema COPE Servidores, haber sacado esto a la luz pública, pues sí, causa miedo y causa, digamos, incertidumbre, temor. Lo que señala la SUGEF es que hay un problema de idoneidad, que algunos de los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular no cumplen con los requisitos que exige ese reglamento de idoneidad, sobre todo en cuanto al conocimiento de finanzas, en cuanto al conocimiento financiero. La SUGEF, la superintendente, ayer o antier, en un periódico Circulación Nacional, salió a aclarar que esa irregularidad de grado 1, según ella, es leve y que se puede solventar. Bueno, yo lo que veo es que se debería actuar rápidamente y que si no tienen las atribuciones que exige el reglamento, la SUGEF tiene que exigir de inmediato sustituir esos directores por gente que sí tenga el debido conocimiento para que efectivamente los depositantes estén tranquilos de que no va a suceder lo que sucedió en el caso COPE Servidores, y perdón el término, en donde el señor gerente general y la alta administración se bailaron a Sí. la junta directiva de COPE Servidores y los engañaron, porque Aquí, no tenían la capacidad. aquí Gerardo, aquí vemos un elemento en común en Copeservidores y en el Banco Popular. Obviamente son, claro, escenarios totalmente aparte, no vayamos a confundir. Pero hay un elemento común que yo quisiera profundizar y es la falta de idoneidad en la gente que ocupa las sillas de la junta directiva. ¿Cómo se eligen a los miembros de la junta directiva de forma tal que lleguen ahí a aparecer personas capaces de cometer delitos, capaces de no saber nada, capaces de improvisar? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Y de vuelta, ¿quién lo fiscaliza? Bueno, ese reglamento, digamos, es relativamente reciente. En el pasado, lamentablemente, se elige a los miembros de la junta directiva o del consejo de administración porque son el alma de la fiesta. Porque hay gente muy buena gente. ¿De verdad? ¿Por Este, simpáticos? sí, simpáticos, o porque dentro del gremio, ¿verdad? Cooperativista, o dentro del gremio sindicalista, o dentro de los gremios sociales, destaca, porque me cae bien, porque es muy agradable, porque es un líder comunal, ¿Por qué me hizo un pero favor? eso, claro, pero eso no me garantiza a mí que tenga el conocimiento suficiente como para llegar a dos cosas. Los miembros de un consejo de administración o de una junta directiva en la administración moderna tienen dos responsabilidades muy claras. La primera es asegurarse que la alta administración se conduce y se dirige por la existencia de un mapa, de una ruta, que técnicamente se conoce como un planeamiento estratégico, que hay una visión de hacia dónde va la organización, que hay una razón de ser, lo cual se llama una misión, que existe una política de competencia, que existe una política de calidad, que hay objetivos claramente establecidos, estratégicos y medibles, controlables. Pero de ahí, imagínense que esta cooperativa lo que decía es, mi plan estratégico es convertirme en la cooperativa más grande del país. Y ya.
Ya, y el riesgo, ya, yo puedo colocar crédito casi como si vengan aquí, tomen crédito porque esto es un bar abierto. Sí. Bueno, pero y los riesgos, y eso es la segunda función de una junta directiva o de un consejo de administración, tener miembros que tengan la capacidad de exigirle a la alta administración un sistema integral para medir, controlar, supervisar los riesgos de liquidez, los riesgos de tasa de interés, los riesgos de tipo de cambio, los riesgos de crédito, los riesgos operativos, los riesgos legales, riesgos tecnológicos, riesgos reputacionales. O sea, la intermediación financiera está muy sujeta a riesgos y como maneja recursos del público, por esa razón existe la ley del sistema bancario, existe la ley del Banco Central, existe la ley reguladora del mercado de valores, existe la ley de protección al trabajador y existe una infinidad de normativas, reglamentos que emiten las superintendencias y que son aprobados por el CONACYT. Pero nada hacemos con un montón de leyes si la gente que está bajo la responsabilidad de ejecutarlos no los implementa bien y permite que haya en los consejos de administración, juntas directivas, gente que no tiene la formación, que no tiene la capacidad de controlar a la alta administración y entonces se dan estos fenómenos de estafas. Claro. Esto está ocurriendo también en el Banco Popular, o sea, pasó en Copes Servidores y similar situación ocurre en el Popular. Bueno, de acuerdo con ese informe de la SUGEF, hay algunos miembros del Banco Popular que no cumplen con los requisitos. No dice que todos, algunos miembros de la Junta Directiva no cumplen. Yo me imagino que ya en el informe definitivo, el cual yo no conozco, la SUGEF tiene que haberle dicho y asegúrese de que se sustituya a esos miembros por gente que sea idónea. Eso es lo que debería ahora el Banco Popular presentarle a la SUGEF, un plan de regularización. Sin embargo, históricamente, el Banco Popular ha demostrado una buena ejecutoria, ¿verdad? Ha demostrado que tiene plan estratégico, que tiene asesores, que tiene una buena administración. Entonces yo no trataría de decir que en el Banco Popular está pasando lo mismo de Copes Servidores, más bien al revés. Creo que los depositantes deberían estar tranquilos si efectivamente se logra que el Banco Popular compre el banco bueno. ¿Qué es el banco bueno y qué es el banco no tan bueno? Bueno, vamos a ver, en números, esta cooperativa tenía recursos por más de 700.000 millones de colones. En su mejor momento llegó casi a estar cerca de 800.000 millones de colones. Ya se perdió en créditos malos 120.000 millones, digamos 100.000 millones. Entonces ahora lo que queda son activos, recursos, ¿verdad? Recuperables, entre comillas, por 700.000 colones. ¿Qué es eso? Bueno, el efectivo, plata constante y sonante, que está depositada en el Banco Central o que está depositada en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica. Bueno, ese dinero, esos activos son muy seguros. La probabilidad de que haya pérdida es cero. Ahí no hay problema. Pero luego viene la cartera de títulos valores, las inversiones en títulos valores que tiene la cooperativa. Bueno, ya esos títulos valores, dependiendo del precio del mercado, podrían tener algún grado de pérdida, pero no mucho, ¿verdad? Y luego viene el activo principal de la cooperativa o de cualquier intermediario, que es el crédito. Y es aquí donde lamentablemente se dio la mayoría de los problemas. Cerca del 20% de la cartera en diciembre del año pasado estaba mala. O sea, eran créditos muy morosos, muy atrasados y sin ningún tipo de garantía. Entonces la probabilidad de recuperación es muy baja. Con la nueva ley aprobada en el 2021, que es la ley del Fondo de Garantía de Depósitos, el interventor tiene como responsabilidad separar aquellos activos cuya probabilidad de pérdida es más baja y constituyen el banco bueno junto con los depósitos que le dan soporte a esos activos. Más o menos se dice que son 500.000 millones de colones. De los 700.000 millones de colones, el interventor ya separó 500.000 millones que tienen una alta probabilidad de recuperarse y por lo tanto esos pasivos que van con ellos
también tienen una alta probabilidad de recuperarse. Pero hay que hablarle directamente al público. A veces no se dicen las cosas claras. El Banco Popular que va a comprar esos 500,000 colones, de ahí también tiene que defender sus intereses. Mentiras que va a comprar esos 500,000 colones uno a uno. Porque esa cartera de crédito, aunque a mí me digan como Banco Popular que está al día, nada me garantiza que por el plazo que les resta a esos deudores para pagar sus deudas vayan a estar al día. Entonces es muy probable que el Banco Popular esté negociando un descuento, un porcentaje a través del cual yo estoy dispuesto a comprar. Ya no vale 500,000. Ahora, digamos, lo tomo por el 80%. O sea, ya hay una pérdida en esa negociación del 20% de los ahorros de los depositantes. Y luego queda el banco malo. ¿Qué es el banco malo? De ahí, todo aquello que no se puede convertir rápidamente al efectivo y que muy posiblemente la gran mayoría se pierda, porque son créditos prácticamente incobrables y que no tienen garantía. Y entonces, ojo, son 200,000 millones aproximadamente sobre un total de 700,000. O sea, solo ahí ya hay como un 28%, más el descuento. O sea, yo sin ser así muy preciso y sin tener las cifras detalladas, yo sí creo que lamentablemente, aparte del patrimonio, que ya todo se perdió, los depositantes aquí, de ahí, en el mejor de los casos, van a perder como entre un 40 y un 50% del principal. Es impresionante la cantidad de gente que nos está escribiendo al 70030303 con alguna afectación, lo que a mí me hace pensar en que, claro, se habla de 180,000 personas aproximadamente, pero si pensamos que una familia tiene 4 personas o 3 personas, entonces ya hay que multiplicar esta cifra por 3, ¿verdad? Ya no son 180,000, pueden ser, qué sé yo, 500,000, 600,000 personas. Sí, de hecho, cuando yo me enteré de este caso de Cope Servidores, lo tildé como una catástrofe nacional. Sí. Eso es realmente lo que está pasando, porque el dinero cuesta mucho ganárselo, cuesta muchísimo ganárselo. Como usted decía, pueden ser los ahorros de toda una vida para cubrir la pensión, gastos médicos, estudios de los hijos, etcétera, para que alguien venga y literalmente de ahí se la robe, ¿verdad? Sí, Entonces yo creo que aquí no tiene nombre, esto no tiene nombre, no tiene nombre y tampoco tiene nombre el hecho de que se sabía y no se actuó a tiempo, es decir, por un lado y por el otro, la verdad es que esto no se puede dejar pasar, de verdad. Por un lado, los que se la robaron, pero también los que de alguna forma sabían y les toca fiscalizar, porque para eso se les paga, tenían que actuar. claro. Es decir, no hay aquí otra salida que actuar. Un salacuartazo, hay que quemarlos vivos. Bueno, sí, pero no hay que quemarlos vivos, no. Las cifras dan la impresión que en un plazo de unos 5 años la cooperativa era recuperable. ¿Sí o no? No. Yo creo que evidentemente aquí se cometieron muchos pecados. Uno de los más serios y más graves es dar créditos personales a más de 20 años plazo. O sea, usted da ese tipo de créditos para activos que tienen una vida útil muy larga, por ejemplo, casas de habitación. Y como es tan largo el plazo en una casa de habitación o en un vehículo, usted pide garantía real, porque pueden suceder muchas cosas que afecten su capacidad de pago. En un crédito que no tiene garantías, porque por definición un crédito personal es un crédito a la persona y ni siquiera tiene avalistas o fiadores, y ahí darle un crédito a 20, 30 años plazo, primero que somos de la muerte. Ahí uno podría suponer, bueno, es que deberían existir seguros de vida, que si la persona fallece, ¿verdad? Entonces el seguro me paga, la compañía de seguros me paga. Pero la mayoría de estos créditos, según el informe del interventor, no tienen ni avalistas ni seguros. Entonces imagínense, el riesgo es altísimo. Y muchos de estos créditos ni siquiera les habían hecho gestión administrativa de cobro. O sea, ni siquiera habían recibido una llamada
en los últimos 3 años para decirle, mire, usted debe tal cantidad de dinero y nos ha quedado mal en tantos meses, y si usted no se pone al día, lo voy a mandar a un proceso legal y le voy a embargar los salarios y le voy a manchar su récord crediticio por 4 años y nadie le va a prestar un 5 en este país. No, ni siquiera eso se hacía. Entonces decir que la cooperativa en 5 años era recuperable cuando su principal activo estaba contagiado de muerte, me parece que no es creíble. Preguntan cómo puede ver una persona que tenga la necesidad de conocerlo, los atestados de las juntas directivas o consultar acerca de la idoneidad de sus miembros. Bueno, en mercados financieros desarrollados es tal el nivel de exigencia que como parte del gobierno corporativo se publica abiertamente quiénes son sus directores, su currículum vitae, su experiencia, su formación académica, dónde ha trabajado, los años que tiene, e incluso se revelan los niveles de remuneración que recibe la alta administración, los gerentes, como también las dietas que reciben los miembros de la junta directiva. A mí me parece que nosotros debemos llegar cada vez más a ese nivel de transparencia para que entonces sí la gente se le exija, tiene que hacer análisis, tiene que meterse a estudiar o asesorarse bien en cuanto a que si se cumplen toda esa serie de requisitos. Por el momento, en la página de la superintendencia existen los informes de gobierno corporativo de los 44 intermediarios financieros y ahí pueden ver quiénes son los miembros de junta directiva. Creo que hay un pequeño resumen de su experiencia y de sus conocimientos en materia bancaria. Ajá. Luis Alarcón que quiere consultar qué pasa con los ahorros de las personas que tenían créditos. Yo creo que el regulador en algún momento va a permitir lo que se llama legalmente la compensación. O sea que si yo tengo un ahorro y tengo un crédito, como decimos vulgarmente, se mate uno con otro. O sea que la persona ya no deba plata, ni tampoco la cooperativa le deba plata a él, que sería lo más sano, lo que se llama la compensación. Ahora, trasciende la noticia de que inversionistas de Cope Servidores pondrían la plata para garantizarle los créditos al Banco Popular. ¿Esto de qué va? No, esto es un grupo de inversionistas con el ánimo de que el Banco Popular se arriesgue a comprar más cartera, más crédito, se animen a comprar más crédito y que incluso asuman parte del banco malo. Entonces, esa parte del banco malo es lo que entiendo yo, este grupo de inversionistas le estaría garantizando al Banco Popular. Que no lo quiere, obviamente, el Banco Popular. Bueno, dependiendo, si este grupo de inversionistas es gente con muy buena solvencia económica y solvencia moral, podría ser interesante para el Banco Popular o para otro intermediario decir, me conviene comprar esa cartera mala porque si no me paga, aquí tengo una alternativa secundaria de pago. Ok, entonces esta propuesta está sobre la mesa. Bueno, yo creo que en este momento precisamente estamos en esa etapa. Ya no se utiliza el término interventor, ahora lo que existe es un administrador del proceso de regulación, que es este señor Marco Hernández, en donde tiene que negociar con el Banco Popular y su equipo la venta del banco bueno, pero también los activos malos, el banco malo se pasó a un fideicomiso y ellos tienen que seguir haciendo la gestión administrativa de cobro y los deudores, tanto del banco bueno como del banco malo, tienen que seguir pagando, porque si no pagan, después de cierto tiempo de atraso, 90 días, 180 días, se pasa eso por incobrable y la normativa crediticia hace que en el sistema financiero formal esa persona se convierte en un cadáver financiero. Nadie le va a prestar un 5 si quedó mal y lo pasaron por incobrables en alguna entidad del sistema financiero. Gerardo, ¿cuánto afecta esto al resto de las cooperativas del país? La credibilidad de las mismas, la solvencia de las mismas, ¿cuánto le ha afectado? Bueno, me parece a mí
que, como ha dicho el CONACYT y la SUGEF, el caso de Cope Servidores es un caso muy puntual, ¿verdad? Más sin embargo, yo tengo que ser en esto muy comedido, en el sentido de tampoco generar un caos y un efecto, digamos, de contagio, porque yo viví en carne propia lo que es una crisis, una corrida de depósitos, cuando la gente por miedo, porque son sus ahorros, en aquel momento, 10 y 11 de agosto del 2004, decían, bueno, es que el Banco BAC es muy bueno, es muy solvente, pero yo mejor voy y saco mi salario, porque hey, en muchos de los casos son sus ahorros de toda una vida o los ahorros para seguir viviendo. Entonces, yo creo que por un lado, el grupo de cooperativas restante tiene que hacer un esfuerzo para, entre comillas, limpiar el nombre que quedó manchado de las cooperativas de ahorro y crédito. Claro. Y si se da el fenómeno que el Banco Popular compre la cartera buena de Copeservidores, siendo el Banco Popular también un banco muy cercano al sector cooperativo, eso le daría tranquilidad, sin que sea garantía de que hacia adelante siempre el Banco Popular vaya a rescatar cooperativas, pero también es un campanazo al resto de las cooperativas de ahorro y crédito a revisar la conformación de sus consejos de administración, a revisar las normativas, las políticas de crédito, de riesgo, como para poder sin ningún problema decirle al público, venga y me revisa, aquí no hay esqueletos en los armarios, como si los hubo en Cope Servidores. ¿Y un campanazo para los usuarios del sistema financiero también? Claro que sí, yo he venido insistiendo de toda una vida que debería ser parte del Plan Nacional de Desarrollo, como lo es en México, Colombia, Chile, la educación financiera. La mayoría de la población costarricense se va a ver enfrentada a problemas financieros, tasas de interés, presupuestos, ingresos, gastos, tarjetas de crédito, certificados de depósito, créditos prendarios, fiduciarios, hipotecarios, y los tiran a la guerra sin mayor conocimiento financiero, incluyendo profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, muchos de ellos con mucho dinero, pero no hayan qué hacer con la plata, ¿verdad? Entonces yo creo que aparte de recibir educación primaria, secundaria, universitaria, cursos básicos de finanzas, me parece a mí que el CONACYT, el Banco Central, debería exigirle a los 44 intermediarios, usted tiene que darle, ya sea en grupo o individual, cursos básicos a sus clientes, tanto deudores como ahorrantes, para que entiendan este negocio, entiendan sus riesgos, sin que eso, ¿verdad?, implique que se van a convertir en expertos financieros. Pero es que es muy feo, ¿verdad?, decir, hey, esa gente perdió la plata, perdón el término, por ignorancia financiera, por ser analfabetos financieros. Yo no quiero eso de Costa Rica. Aquí la gente, a lo sumo, lo que llega es, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta esa pantalla de televisión inteligente? Bueno, le cuesta 5 millones de colones. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar por mes? Y le dicen, bueno, tiene que pagar por mes 30,000 colones. Y lo que la gente dice, mira, yo gano tanto menos la comida, etcétera. Sí me alcanza, me lo llevo. Y jamás pregunta por la tasa de interés implícita que le están cobrando en ese financiamiento a plazo que le dieron en un almacén. Solamente para hablar del tema de las deudas. Si nos vamos al tema de los ahorros, aquí la gente tampoco hace un análisis, sobre todo los jóvenes, ¿qué va a hacer de mí cuando dentro de 30, 40, 50 años ya yo tenga edad para retirarme del mercado laboral y no lo puedo hacer porque no ahorré adicionalmente a la pensión de la caja, que tiene un tope máximo, no hice un ahorro adicional voluntario para una pensión complementaria? Muy importante, muy importante. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. He conversado con Gerardo Corrales. Mi cereza en el pastel es pues una disculpa a todas estas personas, Gerardo, que nos han llenado de preguntas, muchas de ellas
muy elaboradas, que por elaboradas de verdad no me alcanza el tiempo, son las 3:53 y no las he podido compartir con usted esta tarde. Esta es mi cereza y en forma de disculpa y de agradecimiento por enviármelas, pero de verdad que no, se nos fue el tiempo y este es un tema que abarca mucho, como dije yo al inicio, se habla de 180,000 personas, pero si lo multiplicamos como familias, pues estamos hablando de un caso de enormes magnitudes. Su cereza, su reflexión final, Gerardo. Yo diría un campanazo, un movimiento sísmico para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para los órganos de inspección, supervisión, CONACYT, las superintendencias, para el público en general, que lo único seguro en esta vida es la muerte. Todo lo demás tiene riesgo. Y entonces que no se dejen ir por primeras en cuanto a alguien que les ofrece altas tasas de interés, cuando hay un principio que dice a mayor tasa de interés de un ahorro, mayor es el nivel de riesgo de incumplimiento de pago. Segundo, principio de diversificación. Asegúrese, como decían los abuelos sabios nuestros, de no poner todos los huevos en una sola canasta, y mi abuelita decía, pero también asegúrese de no solamente ponerlo en huevos. Diversifique, no ponga todos sus ahorros en un solo intermediario. Y tres, antes de invertir en cualquier entidad, asesórese, busque asesoría financiera, porque duele mucho perder los ahorros de la colectividad. Muchas gracias, Gerardo Corrales, muchas gracias. Que pasen un excelente fin de semana y de verdad, de corazón, yo le deseo a esta gente que ha perdido su dinero que recupere la mayor cantidad posible. Muchas gracias Hasta luego. por su compañía. Hasta luego.